Estamos hablando con la diputada nacional Pamela Caletti. Muy buenos días, gracias por recibirnos en FM Libertad 94.1. Te saluda Aldo Serpa. Buenos días, Pamela. Hola, muy buenos días, Aldo, ¿cómo estás? Bien, aquí compartiendo un poco de información de todo lo sucedido de la semana, haciendo un magazine como para que la gente recuerde a aquellos que no se enteraron de lo que pasó. Estamos nosotros ya hace 4 años haciendo esto, que a muchos no les gusta también, que es hablar un poco de política. La gente ya los días sábado, domingo ya se está preparando para otra cosa y nosotros estamos para traer buenas y malas noticias de lo que pasa en la Argentina. Dicho ¿Cómo es la esto, realidad? exactamente, dicho esto, Pamela, sos la presidenta del bloque Innovación Federal, son un grupo de creo que 8 o 9 diputados nacionales. Este, Pamela, ¿qué opinión tenés respecto a lo que ya es un trascendido de el veto total de la nueva ley jubilatoria y que será publicado supuestamente el día lunes en el boletín oficial? ¿Qué opinión tenés respecto a esto? Bueno, claramente es un error del presidente. Nosotros lo habíamos dicho al principio. Si vos te pones a ver lo que dice la ley previsional, en primer lugar, es que las jubilaciones se ajusten por inflación. Sí, Es decir, que algo que además ellos en abril ya lo admitieron y lo habían puesto por decreto. Eso se tiene que hacer del 1 de enero, porque cuando se pasó la fórmula vieja a la nueva en este año, le comieron a los jubilados, le sacaron, y es ilegal, un 8.1%. bien, Ese 8.1% es que con esta ley se lo queremos restituir, pero que además hay fallos de corte, la justicia siempre ha dicho que cuando hay cambio de fórmula jubilatoria hay que tener cuidado de que no sé, que en el traspaso de una forma y otra forma de cálculo no pierdan los jubilados. Entonces, me parece que esto es para juicios, es un grave error. En segundo lugar, la tercera norma dice que ningún jubilado cobre menos de la mínima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy por hoy las jubilaciones están tan bajas que el gobierno cada tanto da bonos, ¿sí? Ahora, sí. los jubilados tienen que estar esperando a ver si el gobierno le da o no le da cada mes, teniendo que agradecer algo que es una cuestión mínima. Nosotros entendemos que desde el Congreso que eso tiene que estar por ley, que ningún jubilado cobre menos de la canasta básica familiar. Hablamos de 307.000 pesos solamente. O sea, el costo de estas normas es de 12.000 pesos por jubilado, nada más. Entonces, y la cuarta norma, como te decía, ajustar por inflación, que le devuelvan el 8.1 que le sacaron ilegalmente, que ningún jubilado cobre menos de la canasta básica del adulto. La cuarta norma hace referencia a que, como cuando haya reactivación económica, que ellos dicen que va a haber, porque van a acomodar la economía después de ajustarla, entonces que se pueda hacer un recálculo de las jubilaciones para que no queden atrás, ni siquiera una cláusula de aplicación inmediata. Cuando las jubilaciones, en épocas de economía donde la economía está muy mal, los salarios quedan atrás y después los salarios empiezan a empujar. Cuando esos salarios empiezan a empujar por las paritarias, por las condiciones gremiales, bueno, ahí hay que reajustar por la mitad de la suba del salario un proporcional de la jubilación. Tampoco es una excesividad. Y además se supone que si aumentan los salarios, aumentan la recaudación y con eso se paga el aumento de las jubilaciones. Digo, estas normas, como te digo, son muy muy sencillas. Yo entiendo que hay una cuestión política en el medio, o conceptual, de decir el equilibrio fiscal aún cuando se mueran los jubilados. Hay otra, me estaba olvidando la última, como te decía, son estas cuatro. La quinta es que se paguen las sentencias firmes de los jubilados. Los jubilados que hayan ido a juicio, primero, que el Estado les haya liquidado mal, con lo cual se haya quedado con lo que les correspondía a los jubilados. Hayan ido a un abogado, hayan ido a juicio, ganado en primera instancia, apelado, ganado en segunda instancia con la Cámara, y esté firme esa sentencia, tienen que pagarle esa sentencia. Lo que dice la ley es, páguense a los jubilados las sentencias firmes. O sea, no es que salía a pagar todo lo que reclama todo el mundo, ni siquiera. Digo, los jubilados están muriendo esperando que les paguen los juicios ganados, los terminan cobrando los herederos, o nadie si no queda ningún familiar.
Entonces nosotros tratamos de hablar con el gobierno, le pedimos que reflexione, que haga un análisis, que de última haga un veto parcial de algunas normas. Los trató de Pero bueno, degenerados no. fiscales, ¿no? Viste que tiene esa ¿Cómo? verborragia para hablar el presidente, los trató de Claro. degenerados fiscales, cuando en realidad cada vez el recorte es mucho más grande por parte del gobierno nacional. Se pudo escuchar también a través de diferentes medios de comunicación que se hace el recorte de 44 medicamentos del PAMI y muchos viejos salen a plantear que comen o compran los medicamentos y muchos están optando por llegar a comer y no comprar los medicamentos. Exactamente, totalmente. Bueno, esa es la situación y nos tratan de degenerados fiscales, como te digo, traté de ser lo más precisa posible, que se le reconozca que su jubilación suba con el aumento de la inflación, que hoy la inflación está un poco más estable, pero que porque ellos su jubilación la gastan en comida y medicamentos, entonces que se reconozca o la suba como se está reconociendo en los salarios de las paritarias, como se le está reconociendo a los empresarios en sus precios, digo. Segundo lugar, que nadie cobre menos de la mínima, estamos hablando de 307.000 pesos, imagínate qué hacen con 307.000 pesos, que se le pague las sentencias firmes a los jubilados. Me parece que es razonable si el costo, que ahora, ¿cuál es el costo excesivo? No logra explicarlo el gobierno, realmente no logra explicarlo, porque nosotros teníamos un informe del Congreso de la Nación que nos indicaba que el costo era un 0.4. Y si el tema es los juicios se pagan con los fondos del ANSES. Si no hay plata en el ANSES no van a poder pagarlo, no necesita vetarlo y no pagarle a ningún juicio, por lo menos que paguen con los fondos que hay a los juicios que tenemos. Viste que el gobierno sale a hacer conjetura, Pamela, que el ciudadano de a pie o el que no quiere entender de matemáticos, que no entiende nada de macro, micro, sale a decir números estrambólicos que en muchas ocasiones dice: parece que tiene razón y que de verdad el Estado puede llegar a quebrar con la cantidad de plata que se necesita. Pero después cuando uno va a los chicos y dice, como lo estamos planteando ahora, y decir, y va a ser un aumento capaz de 15.000, 20.000 pesos, y decir, ¿cómo es el tema entonces? Claro, 12.000 pesos va a ser el aumento para los jubilados. Entonces, realmente cuando le dieron 100.000 millones a la CIDE por un decreto, digamos, son elecciones. Nosotros lo que le pedimos al gobierno nacional que el ajuste deje de recaer sobre los jubilados. Hoy, según los números del propio gobierno, ¿no? del INDEC, el ajuste, el equilibrio fiscal se ha logrado pesando más de un 30%, casi un 40% lo pagan los jubilados. Eso lo planteamos temprano, cuando comenzamos el programa, lo planteamos de lo que está pasando actualmente en estos, ya mañana empezamos el 9º mes de este año 2024, que los jubilados son prácticamente los que pagaron el ajuste más grande a este superávit fiscal que tiene el gobierno y que plantea con bombos y platillos todos los meses, planteando que tiene un superávit fiscal, pero no aclara a costa de qué es ese superávit fiscal. Exactamente, pues si vos vas a tener superávit fiscal, pero en el medio se te van a morir tus viejos, ¿entendés? Porque no tienen medicamento, porque no pueden comer. O sea, la desnutrición en las personas mayores es un problema muy grave. O sea, el ajuste alimentario, tanto en las primeras edades como en las edades mayores, es muy grave. Entonces, nosotros lo que planteamos, contrariamente a lo que dice el gobierno, no somos degenerados fiscales, tratamos de buscar una medida justa y racional. Lo que planteamos es el equilibrio fiscal. Yo personalmente creo que hay que lograrlo, es absolutamente necesario, porque si no es un engaño, ¿no? Si vos no tenés equilibrio fiscal, ¿qué es lo que pasa? Te van a subir los precios y lo que vos le aumentes a los jubilados nominalmente se lo va a comer la inflación. Con lo cual yo en eso coincido con el gobierno que hay que lograr el equilibrio fiscal. Ahora hay muchas formas de hacerlo. Que la paguen nuestros viejos, que están con sentencia firme en el ANSES, que les quedan no tantos años de vida como el resto de la población. Que yo no estoy de acuerdo con eso. O que la estén pagando los niños, que están bien alimentados, que supuestamente en campaña y supuestamente cuando empezó a mostrar quiénes iban a estar a cargo de los diferentes ministerios, hacía siempre el planteo que el ministerio que iba a estar abierto para todos los argentinos y para que exista la contención necesaria ante la crisis que se iba a anunciar, como es la que estamos pasando, capital humano, esta última semana, denunciada, allanamiento, que den las precisiones correctas de qué es lo que hicieron con la partida presupuestaria destinada para los vulnerables, no compraron alimentos, y sin embargo no se ve eso. Exactamente, la verdad que son, a ver, lamentablemente este gobierno hizo campaña con el ajuste. Yo creo que la gente nunca se imaginó este ajuste, pero ya después hubo cosas que no
que dijeron que no es verdad, dijeron que las tarifas no iban a subir hasta tanto no haya mejora de salario. Vos viste lo que son las facturas de luz y de gas. Se cortaba las manos, se cortaba los brazos, se cortaba las piernas si es que subía un impuesto. Lo puedo decir Exacto. para el gobierno nacional y lo puedo decir también para el gobierno municipal de Salta Capital, que también tiene un incremento muy elevado de los impuestos municipales en el gobierno de Emiliano Durán, cuando también en campaña planteaba que no iba a subir los impuestos. O sea, cuando medimos la vara, la medimos para todo. Sí, yo creo que la verdad que eso hace que desde la política, viste, cada vez rompamos esa relación con el ciudadano. Yo entiendo que puede haber circunstancias complejas que implican decisiones complejas. Ahora, también digo, el presidente de la Nación tiene que entender que Argentina es una democracia, que no es que él es el presidente y hace lo que se le canta la gana. Tiene un Congreso Nacional que si él tiene un plan, el Congreso le marca, bueno, por acá no, por acá hasta acá. Entonces, equilibrio fiscal sí, ahora equilibrio fiscal que lo paguen y pesen sobre las espaldas de los más débiles, no, sobre los niños y los viejos, no. Entonces, pero lo plantea como una lucha de poder y nosotros, por lo menos desde mi visión, yo lo planteo como una lucha de justicia. Entonces, me parece que hay que correrse de esa lucha de poder, de generados fiscales, quieren voltear un gobierno para nada. Nosotros queremos que este gobierno le vaya bien, porque nos va a ir bien a nosotros, y después plantear una opción superadora. Nosotros lo que queremos es que en el medio no se mueran jubilados nuestros niños. Entonces, en ese sentido, como te decía, el equilibrio fiscal es necesario, estamos de acuerdo con eso, lo logremos, lo sentemos y lo busquemos. No sé, hay un 4.1 del PBI de beneficios empresariales que se los llevan unos pocos, regímenes de beneficios empresariales. ¿Por qué no se discute? Lo planteamos en el Congreso y del oficialismo, el PRO, incluso también del sector de UP, lo bloquearon. Dijimos, bueno, a ver, necesitamos equilibrio fiscal, bueno, veamos quiénes no están pagando impuestos porque tienen beneficios. En Argentina hay más de 200 regímenes de jubilaciones especiales. Entonces eso no se toca tampoco, y hablamos de la jubilación de privilegio del presidente o expresidente y la vicepresidente, cuando son dos personas, que es necesario debatirlo, pero hay 200 regímenes, el 40% de los jubilados en Argentina son especiales. ¿Qué significa? Que se jubilan o con más plata o con menos tiempo. Entonces, realmente es preocupante. Tenemos, no sé, jubilados por regímenes, por resoluciones del Ministerio de Trabajo de Nación. Los artistas del Teatro Colón, por ejemplo, tienen un régimen de excepción. Los diplomáticos tienen también jubilaciones altísimas y de privilegio porque se jubilan antes. Entonces, digo, ¿por qué no discutimos ahí? ¿Por qué no buscamos el déficit fiscal? Si quieren sanear el sistema jubilatorio, ¿por qué no empezamos ahí y no por el más débil, el jubilado que no llega a la canasta básica del adulto mayor? Pamela, ¿qué posibilidades hay de que en realidad, por los trascendidos, el presidente va a vetar esta ley, pero se plantea de que un grupo de diputados va a solicitar nuevamente que se trate y tratar de conseguir los 2/3 como para que se deje de lado el veto del presidente y se tenga que hacer efectiva la ley? Lamentablemente, si el PRO, como dijeron, el PRO apoya la posición del presidente, como lo dijo ayer en la bancada de Cristian Ritondo, no vamos a tener los 2/3. Necesitamos que algunos diputados del PRO nos acompañen, que en realidad que sostengan el voto que tuvieron anteriormente. Pero probablemente el PRO, por este acuerdo de Macri, no lo haría. La verdad que nada, estamos viviendo en función de cómo evoluciona todo esto, los números. Pero para poder insistir necesitamos 2/3 partes de los diputados, y la verdad que es un número que no es posible conseguir si todo el PRO apoya a La Libertad Avanza. Complicado Como entonces. te digo, sí, yo la verdad que, bueno, ayer ya yo tenía esperanza hasta ayer que lo anunció el presidente, de que no haya un veto total, que realmente lo asesoren al presidente y que entienda que esto no es torcer el brazo, no es hacer política, se trata de decisiones sobre gestiones públicas, sobre políticas públicas, sobre cómo queremos que en el país cobren nuestros viejos. Entonces, nos sentemos y veamos, no somos degenerados fiscales. Lo que queremos es que la mínima, que además con esta ley va a seguir siendo una nada. Entonces, no es que ojalá estuviésemos hablando de, no sé, el 82% móvil, otra cosa.
pero bueno, no sé si por ahí el círculo del presidente, los números que hacen, o no sé qué es lo que están pensando. La verdad que es una oportunidad para la Argentina para por lo menos saldar en un poquito, ni siquiera es saldar, achicar un poquito la deuda que tenemos con los jubilados. Pamela, Veremos cómo evoluciona. viste que dentro de su propio bloque, tanto en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, hay cortocircuito con la diputada Arrieta, con el senador Poltroni, expulsado dentro de sus bloques por haber tenido una disidencia o por haber no estado de acuerdo con las posturas que está teniendo el gobierno. Le salieron a marcar y a decir cuáles son las cosas que por los cuales la gente los había votado y que se están yendo de ese lugar, y el gobierno lo que hizo es directamente sacarlos. ¿Qué opinión tenés respecto a lo que pasó en la Cámara de Diputados de la Nación con el propio bloque de La Libertad Avanza y con todo el escándalo que se suscitó hace 2 semanas atrás? Por el tema de los genocidas, aparte. Oh, tremendo, tremendo. Bueno, la verdad es que hay varias cosas. En primer lugar, hay diputados que quizás no están a la altura de las circunstancias. Los diputados nacionales integramos el Congreso de la Nación Argentina, somos el Congreso de un Estado dentro del mundo. O sea, el mundo está viendo a la Argentina y está viendo a su representante dentro de un Congreso. Yo creo que eso requiere una responsabilidad mayor de quienes ocupamos una banca, y la verdad es que estos escandaletes que parecen de vedette de la calle Corrientes me parece un horror, y en todos, ¿no? Hombres, mujeres, no estoy diciendo, porque la verdad que las denuncias de violencia, la filtración de información, el apriete a diputados, cuando se supone que justamente lo más valioso que tiene un diputado es la libertad de su voz, porque vos podés tener diferencias. En el caso de mi bloque, nosotros hay cuestiones que hemos votado diferentes los distintos diputados, lo hablamos adentro del bloque, o sea, nosotros sí tenemos un acuerdo entre nosotros en la medida de lo posible, llegar a acuerdos e ir todos juntos. Ahora, cuando hay determinadas cuestiones que lesionan los intereses que uno representa, cada uno en su caso, se están olvidando que muchos de ellos son representantes del pueblo de la provincia que los eligió, más allá del partido por el cual vos llegues, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, por ejemplo, como pasó para votar en contra de tabaco? Si sos representante del pueblo de la provincia, por más que seas libertario, porque tu jefe de bloque porteño te dice, o el presidente porteño te tiene que decir, acá no queremos porque nos torcen el brazo. O sea, y en el caso de la visita a los represores no es un tema menor. Fueron a ver a Astiz, en serio, yo no puedo creerlo. O sea, Astiz, triple condena internacional, llamado el ángel de la muerte, infiltrado en la época del proceso en las madres de Plaza de Mayo, que era cuando las madres recién se convocaban alrededor de la plaza porque estaban desesperadas buscando a sus hijos. Este tipo se infiltró en ella, fue responsable de la desaparición de alguna de ellas. O sea, está condenado por la desaparición de las monjas francesas en Francia. Y no solo eso, que es gravísimo, sino antes, un montón de reuniones previas, y en los chats de los libertarios hacen referencia a querer influir sobre jueces, sobre funcionarios, sobre liberar incluso políticos que estarían presos. Entonces es grave de un diputado de la Nación, porque no te votan para eso, te votan para que seas la voz de tu pueblo. Aparte, queriendo presentar un proyecto o estar escribiendo algo ahí raro que al final todavía no se sabe y nadie salió a dar explicaciones de qué en realidad lo que hicieron, o qué es ese papel que les dieron supuestamente en esa foto que tienen, o el cura que estaba involucrado también diciendo tenemos algo ya hablado, algo acordado. Nunca nadie salió a dar una explicación. Remueven el cura de la iglesia, remueven el personal del servicio penitenciario, removieron el jefe de parque automotor de diputados que los llevó desde el Congreso a Ezeiza, y los diputados no pasa nada. Entonces tampoco haber una elección popular te da impunidad. Me parece que tienen que explicar, la ciudadanía tiene derecho a saber. Y si no hay nada malo, como dicen ellos, ni mucho menos, porque el diputado podría tener la libertad de ir y hablar y más allá, y después sí, obviamente hay que juzgar los actos si es que presentan ese proyecto, si es que influyen sobre funcionarios y jueces. Si así fuera, entonces ¿por qué lo ocultan? Que cuando tenés algo que ocultar, si es todo tan
limpio, ¿por qué lo ocultan? Lo ocultaron porque evidentemente había una finalidad que era liberar a aquellas personas, los criminales más grandes de la historia argentina, que escribieron las páginas más tristes de la Argentina. O sería mucho más sincero y capaz que la ciudadanía lo tomaría de otra manera, que salga y diga, miren, sí, che, fuimos, conversamos esto, tenemos tal proyecto, pensamos de manera diferente. Yo creo que eso sería más sano todavía, que, no, que estemos pensando y estemos sacando conjetura. Yo creo que eso sería más sano. Coincido con vos, es el ocultismo el problema, porque de última, vos te podés como diputado nacional reunir con personas que te hacen planteo y vos compartirlos o no compartirlos por los fundamentos que vos marques, ¿entendés? Entonces, digo, el problema es si hubo reuniones sucesivas con determinadas personas tendientes a influir, entonces ahí es el ardid, el ocultamiento, el engaño, y que sea con este tipo de sujetos, digamos, que no se le haya, por ejemplo, ya no se haya cumplido con informarle al juez de ejecución. Las personas que están privadas de libertad, por ahí para los que nos están oyendo, las personas que cuando vos estás privado de la libertad en un penal, vos estás a la orden de un juez. Entonces, cuando te vienen a ver, o cuando vos, si necesitas salida desde, no sé, una fractura, un dolor de muela, o lo que fuera, todo tiene que ser informado, pedir autorización del juez. Y acá no existió. Entonces, ¿por qué saltearon a la justicia? Me parece que vos no podés entrar a un penal con celulares y pasearte, sacarte fotos como si fuese ¿me entendés? Claro. Un zoológico. Y es sí. una locura. Entonces hay reglas, hay protocolos, hay normas de seguridad. Me parece, y estamos hablando de representantes del pueblo de la nación que tienen un mandato del pueblo, que eso implica una mayor responsabilidad. Entonces, lo que tienen que hacer es dar explicaciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están buscando? Como te digo, muchas veces te contacta mucha gente que quiere cosas y no está mal que vos los escuches y deseches cuando son locuras lo que están planteando. Cuando no las compartís, las desechás. Ellos perfectamente podrían haber dicho, bien, no me fui no fulano, me planteó que quiere la libertad de los represores que hicieron tal cosa y yo lo comparto o no lo comparto. ¿Por qué? Pero este oscurantismo, decir que están pero no están, la verdad que, como te digo, que echen al jefe de parque automotor del Congreso, al del penitenciario, que echen al cura, pero ellos no hicieron nada, y entonces ¿por qué echan a todo el mundo? Claro. Entonces donde el hilo se corta por lo más fino, eso es lo que queremos saber. Hoy por hoy seguimos con esa situación de incertidumbre y de oscuridad. Justamente, verdad, memoria y justicia fueron políticas que tendieron a dar claridad a la historia argentina y evitar con el oscurantismo. Entonces no podemos permitir seguir con prácticas oscurantistas. Pamela, ¿qué opinión tenés respecto también al otro tema que es muy trascendente acerca de lo que pasó con Alberto Fernández, con Fabiola Yáñez, que todo ya está judicializado, se ventiló cosas íntimas, que golpe, que exceso de bebida, que dicen que el presidente anterior fumaba porro con los amigos? No me interesa, ¿no? Cada uno hace de su vida personal lo que sea, pero lo que le molestó a muchos es que hayan levantado, sobre todo el presidente Alberto Fernández, una bandera tan alta hacia la violencia de género y en discursos que lamentablemente lo dejan muy mal parado. Totalmente. Bueno, lo primero que te demuestra es que la violencia de género, primero que existe, a diferencia de lo que sostiene Javier Milei, que dice que no existe. La violencia de género existe, atraviesa absolutamente todas las clases sociales, económicas, políticas, al punto tal que estamos hablando de una primera dama que denuncia violencia que se había ejecutado en la Casa Rosada, que es del pueblo. Circunstancialmente vive el presidente o la primera dama, pero es el pueblo, lo que es también Olivos. Entonces, realmente, primero aparece, después, realmente en el caso del expresidente, yo creo que a su, obviamente, violencia, la violencia de género tiene misoginia en el fondo. O sea, ¿por qué? En el sentido que hay un menosprecio, un odio hacia la mujer, porque si no, la violencia es la manifestación exterior, ¿sí? De eso otro. Ahora, él que se autoproclamaba feminista, entonces estamos hablando además de una hipocresía, y la verdad que eso le hace mucho daño a la Argentina, no solo a un partido político, porque no tiene nada que ver el pensamiento político con que un tipo sea violento e hipócrita. Entonces yo creo que nosotros hoy tenemos un presidente, Javier Milei, que es misógino y violento, eso está clarísimo, lo vemos, pero de última no es hipócrita como lo fue además Alberto Fernández.
Claro. La verdad que en ese sentido es condenable haberse levantado con el dedo acusador, y además imagino la situación de Fabiola, de estar en esa situación de inferioridad, porque además por el poder que implicaba la figura presidencial. Que ojalá la justicia pueda resolver esto a fondo, y también creo que va a ser un mensaje para la víctima y para toda la sociedad argentina, que no importa si seas presidente o expresidente, si ejerces violencia de género, en Argentina no hay impunidad. Pamela, te hago la última pregunta y te agradezco ya infinitamente que hayamos conversado. Te hago una última pregunta trayéndote un poco al ámbito provincial. ¿Cómo ves la posición que está teniendo Gustavo Sáenz ante el gobierno nacional? Y se puede observar que a través de un diálogo, que a través de una conversación sana, la provincia de Salta está teniendo las posibilidades de que se vuelvan a tener las obras que estaban inconclusas y tener charlas a futuro de poder conseguir inversiones, o que la nación pueda hacerse cargo de tener una mirada diferente de la política pública que lleva adelante el gobierno nacional. Y muchos lo tildan a Gustavo Sáenz como un posible y supuesto aliado al gobierno de Javier Milei, y las palabras del gobernador que tenemos es que él siempre dice: no me importa quién esté gobernando, sino que siempre voy a pelear por las cosas que le corresponde a los salteños. ¿Qué te parece todo esto lo que está pasando? Bueno, yo la verdad que lo hemos hablado mucho con el gobernador. Trabajo mucho en tándem con él y con su gobierno. Él tiene un mandato del pueblo de la provincia de Salta, tiene 4 años de gestión, y hay un sistema constitucional argentino muy entrelazado en lo que es ingresos y recursos en función de nación. Entonces, en ese sentido, yo veo lo que el gobernador está haciendo lo humanamente imposible, porque a pesar de los agravios que también sufrió, los recortes absolutos, le dejaron de mandar FONIT, le cortaron todas las obras, él siguió trabajando por Salta, por los salteños, lo mismo que en mi caso, ¿no? A pesar de decirte generados fiscales, rate, todo el tema, uno como persona tendría otro tipo de respuesta, pero entendiendo el cargo que ocupa y la finalidad para la que uno lo ocupa, que es, en el caso del gobernador, el bienestar de los salteños, resolver los problemas de la gente, él se puso por encima de esas cuestiones políticas y entabló una buena relación y logró revertir esos agravios constantes del gobierno en una buena relación de tipo institucional. El gobierno es el que tiene que entender que el gobernador tiene la legitimidad del pueblo de la provincia de Salta, a quien el pueblo conoce mucho más que al presidente, porque nuestro gobernador vivió toda su vida acá, vive acá, está acá, conoce Salta, entonces tiene que respetar ese mandato. El gobierno nacional empezó avasallando, golpeando, ninguneando. Creo que después de que se le cayó la primera ley baja entendieron que tenían que respetar el mandato popular que tenemos los diputados, que tienen los gobernadores, y hoy se estableció un buen diálogo con Guillermo Franco, el jefe de gabinete. La verdad que hay que reconocer que él siempre mantuvo una línea institucional respetuosa, y con lo cual me parece hoy Gustavo se está empezando a ver los frutos de ese trabajo de todos estos meses arduos, en que a pesar de las circunstancias adversas él siguió trabajando por Salta. Falta mucho más todavía, como te digo, a ver, FONIT, que lo cortó Nación, el gobierno provincial, Gustavo Sáenz decidió pagar él, y lo está pagando el gobierno provincial. Las 2.000 casas que el gobierno nacional abandonó, las estamos terminando con el gobierno provincial. Entonces hay obras muy grandes que no podemos, porque no es imposible económicamente. Bueno, esas obras hoy se estaría haciendo cargo el gobierno nacional, y la verdad que qué bueno que el gobierno nacional entienda que más allá de las cuestiones políticas, signos políticos, la gente no puede quedar en medio. Bien. Pamela, muchísimas gracias por haber compartido la mañana en este sábado. Muchas por gracias. FM Libertad, y hayamos conversado un poquito y tocado diferentes temas. Así que te agradezco muchísimo y que tengas un buen fin de semana. A vos, buen fin de semana. Bueno, así compartíamos nuestra primera entrevista de la mañana con la diputada nacional Pamela Caletti, una charla más que agradable donde se pudo tocar diferentes temas y sacar conclusiones acerca de lo que está pasando en la política nacional, y también en este último momento acerca de la forma en la que está
trabajando el gobierno provincial.